Hola, hola Ecoparty y Radio Space. Es un placer estar aquí. Y bueno, bienvenidos a la charla de tu propia emisora de números espía. ¿Qué es esto? Pues vamos a hablar un poco de temas de radio, que esto parece antiguo. Bueno, es una tecnología bastante antigua, pero no significa que esté obsoleta, ni mucho menos. Y a día de hoy todavía hay muchas cosas con radio y es más, está cogiendo bastante fuerza en muchos sentidos. Incluso con la pandemia dicen que ha habido más temas de radio que antes, ¿no? Por ejemplo, en España se han sacado más licencias de radio aficionados que lo que había antes. O sea que es un tema que está ahí y para nosotros creo que es bastante interesante, ¿no? Para el mundo de la seguridad, ¿no? Que es un tema un poco desconocido, ¿no? Para muchos. Pero bueno, la idea de esto es cómo montaros una emisora de números y luego también haremos un siguiente paso con esto, ¿no? Es divertido, es un proyecto divertido, pero luego también podemos darle un uso que ya veréis que es un poco lo que hago yo y que pues, ahora seguramente pues, os puede interesar a muchos, ¿no? Bueno, esto ya os digo que no es un trabajo de I+D, en el sentido que el proyecto se haya hecho mucha research, investigación de qué cosas funcionan, qué cosas que no, pero no es que vaya a presentar nada cero de I ni nada de eso, pero yo creo que os va a gustar o eso espero, ¿no? Bueno, empecemos con la charla de tu propia emisora de números espía. Vamos a empezar aquí. Bueno, iré cambiando entre las diapositivas, terminal, luego tengo aquí hardware, o sea que voy a hacer un poco de cambios, espero que vaya todo bien con la charla, ¿no? Bueno, mi nombre es Simón Roses y bueno, he trabajado en Microsoft, en Price, en Aztec, ahora soy el fundador de Bullnex, una consultora de ciberseguridad en España. Pero bueno, también hacemos mucho trabajo por toda Europa y Estados Unidos principalmente. Bueno, ahí tenéis mi Twitter, ¿no? Simón Roses, Bullnex, por si queréis saber un poco de mis aventuras y qué es lo que hago. Luego también gané una beca para el DARPA, o sea que tuve el placer de desarrollar una tecnología que se llama Binsec Sweeper, que es nuestro producto, una plataforma de análisis de ficheros bastante innovadora. O sea que os aconsejo que os echéis un vistazo. Y tuve el placer de ir al Pentágono a presentarlo, el proyecto, estuve un par de días, o sea, una experiencia totalmente interesante. Espero que este programa piloto lo hagan de nuevo otra vez porque fue una experiencia increíble. Bueno, y luego también pues suelo viajar un poco por el mundo y estar en congresos de viaje, DEFCON, un poco por el mundo dando charlas, ¿no? Y esto es un poco así a grandes rasgos quién soy yo y qué es lo que hago, ¿no? Y también pues soy radioaficionado, tengo la licencia, que eso también aprendemos un poco, pero bueno, entonces aquí pues hago diferentes cosas, ¿no? Bueno, pasemos esto ya a la parte aburrida, ahora viene lo interesante. Entonces, bueno, primero hay que tener en cuenta, no soy un espía. No, lo siento mucho, pero no. Y luego tampoco no soy un experto en estaciones de números, ¿no? Es una cosa que llevo un tiempo, sobre todo a lo mejor el último año, metiendo un poco en el tema, pero no es que sea un experto en estaciones de espionaje y todo esto, ¿no? Estaciones espía, que ahora veremos un poco lo que es la definición, por si alguien no lo sabe, es un tema sobre todo utilizado en el mundo del espionaje, ¿no? Entonces yo os digo que yo no soy ningún espía, solo soy pues alguien que se dedica al mundo de la seguridad, ¿no? Pero bueno, es un tema que me parece bastante interesante y por eso lo estoy ahí metiéndome un poco en el tema, ¿no? Pero bueno, eso quiero dejarlo bien claro, que ni soy espía ni soy un experto en estaciones de número, ¿no? Pero me parece un tema fascinante y espero que también os lo parezca a vosotros. O sea, esto partimos de esta base. Bueno, advertencia. Pues sobre todo es el tema de radiofrecuencia, ¿no? De radio. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hay mucha gente hablando, he visto por las redes sociales o en YouTube, etcétera, en temas de radioaficionados. Pues hay que tener cuidado con todo este tipo de cosas, ¿no? Porque aquí sí que hay muchas consecuencias legales, ¿no? O sea, os recomendaría que si os queréis meter en estos temas, os saquéis la licencia de radioaficionado. Ya os digo que no es bastante sencillo hoy en día, ya no hay código Morse como hace años. Hoy en día, pues te lo preparas. En unas semanas, estudias unas semanas, te haces ahí muchos tipo test y te puedes sacar la licencia fácilmente, ¿no? O sea, que hoy en día ya está pensado para que, como ya prácticamente nadie la quiere, es un examen muy, muy fácil de sacar, o sea, ahí en vuestros respectivos países, ¿no?
Por eso es interesante. Esto no significa que aunque tengas la licencia puedas hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Os voy a enseñar algunas cosas que están ahí un poco en el borde de la ilegalidad, pero simplemente es porque están ahí y los malos lo pueden hacer, entonces hay que conocerlo. Pero bueno, entonces eso tenerlo bien claro, sobre todo si vais a meteros en temas de radiofrecuencia, que conozcáis la legislación en vuestros países, ¿no? ¿Qué podéis hacer y qué no? Porque ya os digo que puede haber consecuencias legales y las multas son de mucha pasta. En España por lo menos puede ser mucho dinero, ¿no? Según lo que hagáis. Entonces, bueno, también aquí tenéis un PDF de la URE, si no recuerdo mal, que es la Asociación de Radioaficionados de España, y es una ética de procedimientos operativos para radioaficionados, ¿no? Una guía de buenas prácticas. Si eres un radioaficionado, pues lo que tienes que hacer y lo que no. Eso, por ejemplo, en las radiofrecuencias hay muchas frecuencias que están abiertas, que tú puedes escuchar, pero eso no significa que tengas que hacerlo y es ilegal, aunque estén en abierto. Hay mucha información. Claro, en redes, por ejemplo, estamos acostumbrados que aquí ya la mayoría de cosas hoy en día van cifradas, pero en radio eso todavía no pasa. Hay muchas comunicaciones totalmente abiertas, pero está prohibido escucharlas. Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando estemos haciendo todo este tipo de cosas, ¿no? Pues ya os digo, sacaos la licencia si estáis interesados en estos temas, pero bueno, y luego también pues hay que ser precavidos qué es lo que se hace, ¿no? Y sobre todo, mucho cuidado con no fastidiar según qué frecuencias, etcétera, que eso puede tener, ya os digo, consecuencias, ¿no? O sea que mucho cuidado, eso lo digo, ¿no? Emitir y escuchar radio puede ser ilegal, ¿no? O sea que, cuidado. Pero bueno, aquí ya queda la advertencia, pasemos un poco a lo que vamos a hacer en la charla, ¿no? Y vamos a ver un poco las cosas. Bueno, ahora ya pasamos un poco a los objetivos de la charla. Bueno, ¿qué es lo que estamos buscando aquí? Un segundito, que estoy aquí poniendo unas cosas. Vale. Objetivos de la charla. Vamos a ver de estaciones de números. Estaciones de números era una cosa que, bueno, una forma de comunicación entre espías. Y las primeras estaciones de números, si no recuerdo mal, que se tiene constancia, ya es en la Primera Guerra Mundial. O sea que ya es una cosa, ya estamos hablando ya más de, pues ya mucho tiempo, ¿no? Más de un siglo ya. Y luego también pues fueron muy populares en la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría se utilizaban mucho las estaciones de números como un sistema de comunicación de una sola dirección, o sea, se enviaba una señal de radio con una serie, se iban diciendo números principalmente, y esto pues tenía la persona que lo escuchaba pues sabía cómo decodificar esos números y le llegaba un mensaje, ¿no? Pues estos son las estaciones de números. Hoy en día existen y hablaremos también un poco de eso, o sea que a día de hoy todavía se siguen hay menos, obviamente, pero se siguen existiendo, ¿no? Luego, pues también aquí ya veremos de radiofrecuencia, ¿no? Os enseñaré algunas cosas bastante curiosas. Y luego, pues ya os digo, ¿qué es la charla? Esta charla es un sí es y no es. En el sentido que no estoy presentando, como os he dicho antes, no es una investigación de un 0D o lo que sea, sino que esto es un trabajo que llevo ya tiempo haciendo de qué cosas funcionan, qué cosas que no, qué hardware necesito, qué software necesito, y aquí os hablaré de cosas que he probado y no me han funcionado, cosas que he probado que sí me han funcionado, o sea que es un poco que quiero que sea más práctico, y todavía queda muchas cosas por hacer y probar que no me ha dado tiempo, incluso hay una diapositiva que habla un poco de próximos pasos, ¿no? O sea que esto es una cosa de qué funciona, qué no funciona, ¿no? En este tipo de cosas. Ya os digo que hay que hacer muchas configuraciones y pruebas, etcétera, ¿no? O sea que es un trabajo un poco más práctico, que yo por eso pienso que puede ser bastante interesante para muchos, ¿no? O sea que es un sí es y no es. Bueno, pues aquí vamos a ver un poco vamos a ver de todo esto, ¿no? Bueno, el contenido de la charla. Vamos a ver una introducción a los números espía, algunos ejemplos, etcétera. Hardware que yo puedo utilizar, obviamente el tema de espionaje, ellos utilizan un hardware, pues equipos de transmisión bastante potentes, antenas, yo no hago nada de eso. Yo estoy haciendo mi idea era un hardware bastante más barato y os enseñaré varios ejemplos. Porque no estamos haciendo lo mismo que un sistema de números, de estación de números de espionaje, ¿no? Aquí estamos haciendo otra cosa que ya lo veréis durante la charla, ¿no? Por eso no necesito esos equipos tan costosos. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar Raspberry Pis, como ya lo veré. Luego lo veremos.
Luego también software, que ya existen diferentes programas que podemos utilizar, o sea que eso está fantástico y funcionan bastante bien. Queda área de mejora, se puede mejorar bastante, pero ya podemos hacer cosas interesantes. Luego veremos algunos ejemplos prácticos de software que podemos utilizar y luego sacaremos unas conclusiones de la charla, de lo que hemos visto, ¿no? Un poco. Bueno, pues esto es un poco lo que va a ser el contenido de esta charla. Bueno, introducción a los números espías. Aquí vemos una fantástica imagen de que es la radio, ¿no? A lo mejor para muchos, no sé si tenéis radios en casa, ¿no? Yo todavía sigo radios antiguas, ¿no? Pero hoy en día ya cada vez la gente tiene menos. Ahora tenemos radio también en los teléfonos, o muchos teléfonos, por ejemplo en Android, también tienes radio, ¿no? O sea que todavía es una cosa que todavía se sigue utilizando, se sigue utilizando mucho, ¿no? Y ahí es donde nos interesa a nosotros. La historia de aquí os he puesto bastantes enlaces para que podáis ir a buscarla, y también esta presentación la colgaré en la web de Bullnex, o sea que también no os preocupéis, podéis ir a todos los enlaces y he procurado poner enlaces a todo, a todo lo que comento, para que podáis ir a descargaros y leer más, etcétera. Bueno, en el caso de la historia de las emisiones de número, bueno, pues aquí es un link de Wikipedia. Y las emisiones de números, como podéis leer, las emisiones de números, también denominadas estaciones numéricas, son emisiones de radio de onda corta de origen incierto. Eso es una cosa bastante a tener en cuenta, que pues se conocen las estaciones de números. También hay gente que se dedica a capturar esas señales, ¿no? Hay grupos por Europa, en Estados Unidos, pues que intentan capturar esas señales, pues, por ese misterio, ¿no? Es algo misterioso, ¿no? Porque a veces se sabe de la procedencia, por ejemplo, se sabe de dónde se están emitiendo, en algunos casos, pero no se sabe a quién va dirigido esa comunicación, ni nada, ¿no? Y incluso hay señales que pues, se emiten casi a nivel mundial, ¿no? O sea que hay un misterio, siempre ha habido un misterio alrededor de todo el tema relacionado con estaciones de números, ¿no? Y generalmente pues son voces que puede ser tanto masculino como femenino y que van transmitiendo secuencia de números. Tú oyes esos números y para ti no tiene ningún sentido, ¿no? Y también pueden incluir letras, pero bueno, muchas veces suelen ser números, ¿no? Aquí os recomiendo este link de Wikipedia, que es fantástico, y ahí os dará bastante más información, y ahora veremos algunos ejemplos sobre estaciones de números, ¿no? Y esto es, pues ya os digo, es una señal de radio, y esto con un aparato de radio normal y corriente, pues puedes oír esa señal, ¿no? Esa comunicación. Lo único que sabes es que no entiendes esos números que en principio parecen al azar, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la historia. Ya os digo que desde la Primera Guerra Mundial, Guerra Fría, y hoy en día se sigue interceptando señales de estas. Y hay una página web que va muy chula, que os comentaré, donde incluso ponen las estaciones de número que hay cada día. O sea que sigue habiendo señales en ese sentido. A día de hoy, ¿no? O sea que es una cosa increíble. Pero bueno, tienen ese toque misterioso. Y a mí, por ejemplo, es una de las cosas que me parecen fascinantes, ¿no? Bueno, pues esto es la historia un poco de estaciones de números. Os recomiendo que vayáis a Wikipedia y leáis más sobre todo esto. Bueno, ejemplos reales. Vamos a comentar aquí unos ejemplos reales. Vamos a ver el Lincolnshire Poacher, que es un ejemplo, es una estación de números bastante famosa, supuestamente de origen británica, que era de una estación de radio militar británica, y emitían esta señal, ¿no? Vamos a escucharla. Bueno, la tengo aquí lo estáis viendo, y vamos a poner que es esta de aquí. Vamos a abrirlo. Me las he bajado, o sea, para tenerlas aquí, pero esto online las tenéis también, por ejemplo, en Spotify están colgadas. O sea que esto, si queréis oír estas estaciones de números, pues tenéis muchas opciones para escucharlos hoy en día, ¿no? Este es el ejemplo de Lincolnshire. Vamos a oír.
Bueno, pues lo voy a parar aquí porque dura esta transmisión, creo que son cerca de 5 minutos, tampoco lo vamos a escuchar, pero bueno, ya veis que el principio, esa melodía, ¿no? Es muy... un poco estridente, pues es como empieza la comunicación, ¿no? Cuando sonaba el Lincolnshire Poacher, pues sonaba con esa melodía y luego ya empezaba la secuencia numérica, ¿no? Como veis ha empezado 3, 5, 9, creo que ha empezado. Pues esos son un ejemplo, ¿no? Y esto pues se emite, ya os digo, por radio y con cualquier dispositivo de radio se podía escuchar esta comunicación, ¿no? Pues este es uno de los ejemplos, ¿no? Esto ya os digo que es uno de los famosos. Luego tenemos el Spanish Lady o Atención también. Supuestamente esto es de... creo, si no recuerdo mal, creo que esto era una comunicación de la resistencia cubana, si no recuerdo mal, o sea, que transmitían hacia Cuba a la resistencia, si no recuerdo mal. Y esto se llama, pues conocido Spanish Lady y es en español. Vamos a oír el ejemplo. Y aquí tenemos el ejemplo, vamos a oír. Atención. Bueno, como habéis oído, empieza con atención, por eso es bastante... esta se llama Spanish Lady, la chica española o atención, y empieza con atención, luego empiezan los números y luego también acaba con final, que también me saltaré porque esta dura 4 minutos, pero bueno, escuchamos un poco el principio y luego ya saltaré al final para que escuchemos el final, ¿vale? Vamos a ponerlo al principio otra vez y a ver, vamos a escucharlo un poquito. A ver, ahora no se ha ido. A ver qué pasa. Vamos a darle otra vez. Vamos a darle aquí. Atención. 3, 8, 9, 5, 9, 0, 4, 4, 7, 3, 3, 8, 9, 5, 0, 9, 1, 2, 7, 6, 1, 3, 3, 4, 2, 0, 2, 6, 9, 2, 9, final, 4, final, final, final. Bueno, como habéis oído, ¿no? Empieza con atención, luego empiezan los números y los va diciendo en español. La mayoría de estaciones de número son en inglés, hay otros idiomas, como en este caso en español, y luego empiezan los números en español y luego al final, habéis oído, ¿no? Que dice 3 veces final, final, final. Pues esto es la comunicación de la estación de números de Spanish Lady o atención, ¿no? Estos son ejemplos reales que se han emitido durante años en radio, ¿no? O sea que estos son auténticos ejemplos reales que ya os digo que se han transmitido durante años, ¿no? Y luego tenemos otro ejemplo que es bastante... A ver, espera, un momento. Vamos a hacer así. Vamos a ver otro ejemplo que me gusta mucho. Vamos a hacer aquí. Vale, entonces aquí vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer así. Vale, vamos a hacer un momento. Esto es un ejemplo de una estación de números donde se estaba metiendo una frecuencia, una serie de números y de repente hay un jamming. Esto quiere decir que se está machacando la señal con otra señal para bloquearla, ¿no? Y esto es el gobierno chino que estaba bloqueando esta señal. Supuestamente esto, creo que es una estación de números que supuestamente estaba, por algún motivo, el gobierno chino estaba en contra y bloquean esa señal con una melodía, ¿no?
Y esto es un ejemplo, ¿no? Vamos a escucharlo. Papa, Echo, Uniform, Charlie, Tango, Oscar, November, Oscar, Echo, Alpha. Bueno, pues ahí, como habéis visto, estaban con la secuencia de números y luego de repente ha sonado la melodía. En algún momento, si escucháis, se puede oír como los números por encima de la melodía, que suena más fuerte, pero se oyen algunas veces los números por detrás, ¿no? Pues esto es un jamming, ¿no? Esto supuestamente ya por lo que esto los se saca todo de Wikipedia, o sea que tampoco no sé cuánto es real, ¿no? Bueno, ya sabemos que en Wikipedia no todo es cierto, pero bueno, supuestamente lo que ponen sobre este caso, pues esto es una comunicación, y como os he dicho, de una secuencia de números que el gobierno chino está en contra, y entonces es una base militar China que emite esta canción para bloquear esa estación de números haciendo jamming, ¿no? Ponen una señal más fuerte encima, que es con la melodía esta, ¿no? Pues esto es un ejemplo de jamming en una estación de números, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Entonces, en nuestro caso, lo que yo he querido hacer aquí es cómo podemos sacarle algún partido a las estaciones de números, ¿no? Y eso es un poco lo que yo quería hacer en este caso, ¿no? Bueno, hemos visto ya los ejemplos. Lincolnshire Poacher, The Spanish Lady, de Chinese Fire Drake Jammer, ¿no? O sea, 3 ejemplos reales. Ya os digo, hay muchos más, y os voy a poner un link para que podáis escuchar ahí, hay muchísimos, pero bueno, estos son algunos de los más famosos de estaciones de números, ¿no? Como veis, es eso, ¿no? Es totalmente misterioso, secuencias de números que en principio parecen números al azar, ¿no? No sabemos lo que significan. Necesitamos una forma de codificar esos números que no sabemos, ¿no? Bueno, pues ya os digo, esto es comunicación de espías. Pues ahí hay ese misterio que a nosotros nos interesa y nos llama la atención, ¿no? Entonces, yo ahí pues he ido, pues que quería saber un poco cómo hacer mi propia estación de números y hacer un paso más y cómo utilizarlo, que ahora veremos. Bueno, en la actualidad, pues ya os he dicho, como os he dicho antes, en la actualidad siguen existiendo las estaciones de números, y esta página, puyon.org, que lo tenéis arriba, y en enlaces también, al final os he puesto un recurso con enlaces y ahí también está. Pues esta es una web que sigue monitorizando las estaciones de números hoy en día, ¿no? Incluso aquí, como veis, pues nos ponen la frecuencia, el origen, etcétera, ¿no? Y hay constantemente, incluso tienen links que podéis pinchar, por ejemplo, y ahí hay una página, os lleva a otra página web donde han puesto a través de internet podemos escuchar en tiempo real esas emisiones de radio de estaciones de números, ¿no? O sea que bastante, si alguien quiere escuchar, pues podéis ir aquí y ahí podéis escuchar directamente sin ningún tipo de equipamiento, ¿no? Solamente con vuestra conexión a internet, a esta página web, ponéis los altavoces en vuestro equipo y vais a poder escucharlo en tiempo real esa emisión, ¿no? Bueno, pues eso, pues aquí podéis estar un poco al día de ver de qué estaciones de números existen hoy en día, ¿no? Y como veis, pues todavía sigue existiendo, a pesar de que, ya os digo, como os he dicho antes, estamos hablando de Guerra Fría, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, y todavía sigue existiendo, ¿no? O sea que si es bueno para ellos, yo creo que también es bueno para nosotros. Por eso, este trabajo, ¿no? Bueno, vamos a ver, seguimos aquí con la presentación y vamos a entrar ya un poco en materia. ¿Qué queremos hacer? Bueno, ¿qué es lo que yo quería hacer realmente con las estaciones de números? Pues yo quería utilizarlo un poco para temas de ofensivos de Red Team, es filtración de datos. Eso es lo que yo quería hacer, trabajando un poco en esta línea de temas de radio, ¿no? ¿Por qué? Ahora lo veremos en un momento de por qué me interesa a mí esto. Bueno, yo lo quería, pues obviamente, pues
darle un toque ofensivo, cómo lo podemos utilizar de forma ofensiva, ¿no? Sobre todo, pues es filtrar información, ¿no? Es filtración de datos. Eso es lo que quería hacer yo con creando mi propia estación de números, y luego veremos otros métodos que no son realmente estación de números, pero que también sistemas de radio que nos pueden servir para filtrar datos, ¿no? Es totalmente encubierto, porque bueno, le vamos a dar ese toque misterioso y con números que en principio no tienen ahí ninguna lógica, porque no saben decodificarlo. Y es fácil en el sentido de que vamos a ver hardware barato y software open source. Bueno, quiero decir que es fácil y barato en el sentido que ya veréis que ya hay programas hechos que podemos utilizar, o sea que no tenemos que desarrollar prácticamente, no tenemos que hacer nada. Bueno, algunas cosas sí que tenemos que hacer, pero bueno, ya existe software que podemos utilizar, funciona bastante bien y es barato. Vamos a hablar de radios y de Raspberry Pis y de diferentes hardware que tiene precios bastante, ya os digo. A mí el coste, aquí en este caso el coste es muy importante, por una sencilla razón, sobre todo cuando estemos hablando de Raspberry Pis. Por ejemplo, yo utilizo mucho Raspberry Pis para hacer auditorías en los clientes. Pues ahí hago diferentes tipos de ataques con radiofrecuencia o a nivel de red, etcétera. Pero claro, a mí ese es hardware que puedo depositar en un cliente, que puedo instalar, ¿no? Y si se pierde o se extravía cualquier cosa, no pasa nada. Por ejemplo, no dejar un portátil toda la noche, que a veces pasa, ¿no? Que hemos tenido que dejar un ordenador porque está escaneando, ¿no?, un rango de IPs o lo que sea, y tenemos que dejar un equipo, un ordenador. Pues bueno, siempre tiene sus inconvenientes de que ese equipo puede desaparecer o cualquier cosa, ¿no? Y eso pues ya un portátil, según qué portátil, pues ya puede tener un buen precio. Pero aquí estamos hablando de hardware barato, que a mí me da igual si desaparece o se pierde o cualquier cosa, ¿no? No tiene un coste elevado. Y eso es bastante importante cuando estemos haciendo este tipo de cosas, que tenga un coste razonable o incluso barato, como es el caso. Y luego, obviamente, es fácil. Yo no quiero perder el tiempo haciendo muchas configuraciones. Bueno, aquí es lo que he estado haciendo durante este proyecto, que es lo que os cuento de los sís y los nos. Pero bueno, tiene que ser fácil, ¿no? Y incluso cuando ya esté configurado todo, pues que luego sea fácil de utilizar, despegar, etcétera, que es el caso, ¿no? Sí que hay un poco de trabajo previo de ver qué funciona, qué no funciona, que es todo esto que vamos a ver hoy, pero es una cosa realmente fácil. Pues bueno, pues aquí estamos hablando un poco, vamos a empezar a utilizar estaciones de números y radiofrecuencia de forma ofensiva, que eso también es un tema pues bastante desconocido. Sí, hablamos mucho de Wi-Fi, Bluetooth, pero no solemos pasar más de ahí, y hay mucho más. O sea que veremos, eso es lo que vamos a ver en lo largo de esta charla. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque el Blue Team, por ejemplo, el Blue Team, los defensores en las organizaciones, ¿no?, ¿qué vigilan? Y eso es a mí lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Y a mí también especialmente, por eso he hecho un poco esta línea. El tema de redes. Obviamente muchas organizaciones, muchos Blue Teams, pues obviamente vigilan las redes, ¿no? Vigilan ahí las comunicaciones, si un equipo se conecta a una IP externa donde conecta, pues en ese sentido hoy en día ya hay mucha vigilancia en las redes. O sea, la mayoría de organizaciones tienen cierta vigilancia, ¿no? Bueno, sabemos todos hoy en día que hay muchas empresas que no tienen esa vigilancia, todos lo sabemos, pero bueno, lo normal es que en general ya una empresa sobre todo de tamaño medio y las grandes, pues ya tienen esa vigilancia en las redes, ¿no? O sea que las redes están vigiladas. Tienen ahí, pues tienen su equipo de Blue Team, tienen sus diferentes tecnologías, etcétera, en función de lo que hayan pagado, pues tienen soluciones bastante, en algunos casos soluciones un poco basura, pero y en otras tienen soluciones bastante buenas, ¿no? Entonces, no sé, desde un punto ofensivo nos hace nuestro trabajo pues más difícil. Entonces, bueno, pues es un tema que las redes, están bastante vigiladas, ¿no? Entonces, bueno, ahí deja de ser interesante desde un punto de vista ofensivo. Y luego tenemos las Wi-Fi, por ejemplo, los Wi-Fi, ¿no? Wi-Fi. Pues bueno, algunas Blue Teams sí que los vigilan. Algunos, ahí el opuesto, ¿no? En las redes muchos, obviamente, y en Wi-Fi algunos, ¿no? Pero bueno, sabemos todos que es un tema todavía de mucha mejora en las organizaciones, ¿no? El tema de las Wi-Fi, bueno, hay organizaciones que lo llevan algo mejor, pero bueno, sí que es cierto que todavía pues queda mucho por hacer, pero bueno, sí que hay ciertas organizaciones que están vigilan, ¿no?, monitorizan el tema de las Wi-Fi. Luego tenemos Bluetooth. Ahí ya prácticamente muy pocas organizaciones hacen algo de Bluetooth o
detectan dispositivos Bluetooth en sus organizaciones o todo este tipo de cosas, ¿no? O sea que aquí también, por ejemplo, puede ser un área y hay diferentes trabajos que he visto de filtración de datos en Bluetooth, o sea que hay diferentes opciones. Yo aquí en esta charla no he dado nada de Bluetooth, aunque eso es otra cosa que también tengo. Pero bueno, en esta charla no vamos a hablar de temas de Bluetooth, pero bueno, es un área también bastante interesante. Y luego ya el último tenemos radio. ¿Quién controla la radio? O sea, ¿quién monitoriza la radio? ¿Qué organización? ¿Habéis ido a alguna organización que controle temas de radiofrecuencia radio? Yo no. Y he estado en muchas. Y en muchos países. Y no. Solamente prácticamente los únicos que vigilan un poco el tema de radiofrecuencia son temas de agencias de 10 letras. Que todos sabemos ahí qué tipo de organizaciones son, ¿no? O temas de militares, etcétera, ¿no? Eso pues puede ser que sí que bases militares, agencias de inteligencia, todo este tipo de organizaciones, pues sí que a lo mejor hacen ya temas de radiofrecuencia, pero aún así, bueno, yo me sé de algunos casos que tampoco, según qué cosas no las miran, es complicado, es mucho, ¿no? Yo también lo entiendo que es complicado. Pero bueno, entonces a nosotros nos interesa por esa sencilla razón. Radio pasa totalmente desapercibido entre el Blue Team en la mayoría de organizaciones, ¿no? O sea que es algo que nosotros podemos sacarle partido. Y es aquí un poco la línea que estoy ahí trabajando, ¿no? Yo hago muchas, ya os digo que soy un pentester, hago muchas auditorías, bueno, normalmente pues tema de móviles, redes, que ya sabemos web, que es lo que se paga a los clientes, pero cuando puedo pues también hago auditorías de radiofrecuencia, de wifi, bluetooth y otro tipo de señales, cuando se puede, ¿no? Eso es una cosa que menos clientes quieren o entienden, pero bueno, cuando puedo siempre lo intento ofrecer y ahí salen siempre bastantes cosas interesantes, ¿no? Bueno, pues aquí es un poco por donde nos vamos a mover. Nos vamos a mover en el tema de la radio, porque total no es un tema que está monitorizado y eso nos interesa. Bueno, por ejemplo, en Mitie, el Mitie Attack, ¿no? El framework, lo tienen definido esto. Como veis aquí, es el T1011, la técnica 1011 aquí en que es el Filtration over Other Network Medium. Y aquí, por ejemplo, aquí si vais al enlace, veréis que aquí es como que los grupos de atacantes, por ejemplo, pueden utilizar otro tipo de medios para filtrar datos. Y aquí ya nos hablan de Wi-Fi, que ha habido también ha habido algunos trabajos de investigación de gente que filtra datos por Wi-Fi, hay algunas cosas bastante chulas. Luego también, obviamente, utilizando móviles, Bluetooth, y aquí entramos a Another Radio Frequency Channels y otro tipo de señales de radio, ¿no? Entonces, ya en Mitie, por ejemplo, eso está. Tenemos aquí esta técnica, la 1011, pero ya os digo que yo, por ejemplo, no conozco prácticamente ninguna organización de todas las que he estado que hagan nada de esto. Y en Mitie está definido, pero no, las organizaciones no tienen la capacidad, los recursos humanos y técnicos para hacer esta vigilancia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, aquí el Mitie lo tienen incluso definido, ¿no? Porque ha habido algunos casos de atacantes que han hecho este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Bueno, luego tenemos trabajos anteriores, ¿no? Siempre hay que conocer un poco qué es lo que ha habido previamente, que eso muchas veces en el sector fallamos, que siempre pensamos que inventamos la rueda, pero ya hay gente que lo ha hecho antes. Yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando en esto, al principio tampoco no me había dado cuenta de este trabajo y lo encontré un día por casualidad. Y aquí es bastante interesante. Esto es una charla que dieron. Si vais a vaportrail.io, el link, ahí tenéis un vídeo y es una charla del trabajo que han hecho estas dos personas en el 2017, o sea que ya tiene unos años, y luego publicaron una herramienta que aquí le llaman The World First FM Radio Data Filtration Tool, y aquí pues nos hablan de que es la primera herramienta de filtración de radio en FM, ¿no? Bueno, no sé si es la primera, honestamente, pero desde luego sí que es posiblemente uno de los primeros, porque no he encontrado mucho al respecto de antes, o sea que puede que sí que sea uno de los primeros trabajos en ese sentido. Y ellos lo que hicieron es utilizar aquí una Raspberry Pi como yo, que luego os enseñaré los ejemplos, y luego ellos utilizan
un SDR, un ordenador con un SDR para interceptar las señales y tal y cual, que es una cosa que yo no quería hacer, aquí también hago, pero en esta charla he procurado no hablar mucho sobre ello. Aquí lo quería mantener de una forma bastante sencilla y con un hardware más barato o más sencillo, que ahora veremos, pero bueno, ellos aquí lo utilizan con un SR y pueden transferir ficheros por radio, etcétera, ¿no? Bastante interesante. Ellos han publicado una herramienta que se llama el Vapor Trail, lo tenéis ahí en el GitHub. A mí personalmente esta herramienta he probado en diferentes versiones de sistemas operativos, diferentes Raspberry Pis, y me ha dado errores de compilación, etcétera. Ya os digo, el 2017 solo lo publicaron después de la charla y no han vuelto a hacer ningún update, ninguna actualización del código fuente, o sea que yo imagino que está, no sé si está el proyecto abandonado o no, pero bueno, es un proyecto bastante interesante y sería un buen punto de partida pues para coger ese código y mejorarlo y hacer ahí cosas, ¿no? Bastante interesante, os recomiendo que veáis la charla, esta charla, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un poco nuestros temas, ¿no? Aquí tenemos un poco una foto preciosa de temas de radio, ¿no? Aquí vemos un montón de aparatos de radio, etcétera, que como lo hacían antiguamente todos estos aparatos, ¿no? Hoy en día podemos hacer algo en este sentido y mucho más sencillo, que es un poco lo que vamos a ver aquí, ¿no? Bueno, aquí tenemos, yo para mi estación de números, para mi radio, digamos, he utilizado Raspberry Pis. ¿Por qué? Bueno, Raspberry Pi es una cosa fantástica que cualquier persona tenéis que tener uno o varios, os recomiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, lo utilizo para hacer auditorías, lo pongo en red, tanto temas de radiofrecuencia, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Es un ordenador pequeñísimo que podemos hacer ahí bastantes, luego ya también hay una versión de Kali luego hay mucho para Raspberry Pi, etcétera, ¿no? O sea que es perfecto para hacer ahí mucho tipo de cosas. Os recomiendo que siempre tengamos ahí Raspberry Pi a mano. Luego, entonces, en el caso, aquí en las fotos podemos ver abajo, si miramos esta foto, pues abajo a la izquierda, este pequeñito con colorines, con esta cajita naranja, es un Raspberry 0. Ya os digo, esto es mínimo, es pequeñísimo. Bueno, el 0 nos hace el apaño y para hacer nuestro radio lo podríamos utilizar perfectamente. Pero bueno, es un hardware bastante modesto y bueno, es una opción muy económica, pero que nos sirve perfectamente, pero bueno, si queremos hacer según qué cosas, pues se nos va a quedar pequeño. Luego arriba, el que está en medio de la caja transparente, es un Raspberry Pi 3, modelo 3, el 3B, si no recuerdo mal, y eso, por ejemplo, creo que son 512 megas de RAM, creo que es, si no recuerdo mal, sí, creo que son 512. Bueno, y con eso ya podemos hacer algunas cosillas. Aquí, por ejemplo, yo tengo instalado un Kali Linux, bueno, le puedo cambiar la SD y entonces puedo meterle diferentes sistemas operativos. Aquí, por ejemplo, lo suelo utilizar mucho con Kali Linux, y aquí, por ejemplo, le he añadido un cable, porque Raspberry Pi se descubrió hace una serie de unos años, que por ejemplo poniendo en el pin 4, que es donde está esa antena, es capaz de emitir radio, y entonces ahí poniéndole ese cable, puesto este cable, podríamos poner un cable más largo para conseguir más distancia, podemos empezar a emitir radio con cierta distancia, ¿no? Lo que quiere decir aquí señales de radiofrecuencia, y podemos llegar a distancia, ¿no? Hay gente, yo por ejemplo, aquí es hacer un poco de pruebas. Yo, por ejemplo, normalmente lo he hecho a unos 10-15 metros de distancia y me ha funcionado perfectamente, pero he visto gente que habla de 50 metros, 100 metros o más de distancia, o incluso más, ¿no? Depende ya de diferentes factores, ¿no? Pero bueno, y luego la cajita negra es un Raspberry Pi 4, el modelo 4, con 8 GB de RAM. Esto ya me parece a mí ya bastante interesante, ¿no? Perdón, que tengamos ya un pequeño ordenador bastante potente, ¿no? Lo único malo es que se calienta bastante, ¿no? Aquí incluso tengo un disipador dentro, etcétera. Pero bueno, es un magnífico mini ordenador, digamos, ¿no? Con bastante potencia. Y aquí abajo, por ejemplo, las frecuencias que opera un Raspberry Pi entre 5 kHz y 1500 MHz, ¿no? Y entonces ahí podemos aprovechar utilizando un Raspberry Pi,
para emitir frecuencias, bueno, emitir radiofrecuencia en ese rango, ¿no? Y aquí es un poco con lo que vamos a jugar. O sea, ya os digo, y aquí estamos hablando, por ejemplo, este tipo de Raspberry Pis, estamos hablando a un Raspberry Pi 4, por ejemplo, con 8 GB de RAM, si no recuerdo mal, creo que está alrededor de los 80 euros, creo que es, si no recuerdo mal. Bueno, depende, muchas veces depende de dónde lo compres, etcétera, pero bueno, estaremos hablando de unos 80 euros. Un Raspberry Pi 3, por ejemplo, creo que son 50 euros. Y el 0, no me acuerdo ahora, 20 o 30, o sea que 20 o 30 euros si no recuerdo mal. Pero vamos, es un hardware bastante barato que podemos comprar, ¿no? Bueno, y esto es un poco, es el hardware que vamos a utilizar para hacer nuestras pruebas, nuestra emisora de números, ¿no? Luego tenemos radios, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos. Tengo aquí a la izquierda la negra con la antena negra. A la izquierda es un Baofeng. El V, que es el modelo, el UV5R, que lo tenemos aquí. Y es una radio fantástica, bastante económica, que podemos utilizar para escuchar nuestras estaciones de números. ¿Qué es lo que quería hacer yo? Yo quiero, en este caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo quiero, por ejemplo, despegar un Raspberry Pi en un cliente. Por ejemplo, estoy haciendo una auditoría y quiero empezar a filtrar números. Pongo ese Raspberry Pi que emite radio, y yo, por ejemplo, con este hardware con esta radio, por ejemplo, con el Baofeng o con la otra radio que la tenéis al lado, que es una XData 808, pues puedo escuchar esas señales, ¿no? Esa comunicación. Y ya está, no quiero nada raro. O sea, por ejemplo, sí, podría utilizar con un ordenador, con un SDR, etcétera, pero ya tengo que estar ahí con el ordenador, con un SDR, con antenas. Eso puede ser sospechoso, pero yo, por ejemplo, incluso puedo ir con un teléfono móvil. Por ejemplo, aquí tenemos un teléfono Android y ya tiene radio. Aquí podemos escuchar, incluso si voy con el teléfono con unos cascos, puedo escuchar esa comunicación, guardarla, y eso totalmente pasa desapercibido. Me parece que estoy escuchando radio. Puedo estar sentado en un café, en una cafetería, interceptando esa comunicación por radio. Sí, cualquier persona lo puede oír, también eso es cierto. O sea, que cualquier persona que pusiese la misma frecuencia oiría, por ejemplo, esa comunicación, pero como también la vamos a cifrar, pues eso hace difícil que puedan entender. Pero yo quería hacerlo sencillo, que es con hardware barato, ¿no? Ya os digo, por ejemplo, esto que estáis viendo aquí, oye, no me acuerdo ahora cuánto vale el Baofeng, pero no sé si son entre 30 y 50 euros. Si no recuerdo mal, por ejemplo, el XData es una radio que hace un par de años en Amazon hubo una oferta y creo que la compré por 60 euros, algo así. Es una radio estupenda, como que podemos utilizar, ¿no? Y esto es un poco el hardware que yo voy a utilizar, pero podéis utilizar otro tipo de hardware de radio, que no vais a tener ningún problema. Obviamente, por ejemplo, el Baofeng, eso como una cosa que ya os he dicho antes, el tema de la licencia de radio, pues por ejemplo, con Baofeng podemos recibir, obviamente, pero también se puede emitir radio, y vais a necesitar una licencia de radiofrecuencia. Si no, podéis tener consecuencias legales. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos este tipo de cosas. Bueno, y esto es un poco el hardware que vamos a utilizar, el Raspberry Pi y radios. Perdón. Bueno, luego, perdón, estoy aquí, voy a ver un poco. Esto es lo que tiene, si estuviesen esto obviamente es en online, pero si estuviésemos ahí en vivo, pues estaría con una cerveza en la mano. Ahora estoy con agua, ¿no? Pero bueno, por eso echamos de menos las conferencias presenciales, y esperamos que el año que viene pues podamos estar ahí en Buenos Aires en el Congreso, que me encantaría asistir presencial algún año, ¿no? Pero bueno, volviendo aquí a la charla, tenemos aquí el tema de las SDRs, Software Defined Radio. Los aparatos de radio antiguamente eran bastante costosos, y entonces hace ya unos años se creó el software por radio, ¿no? Que es el Software Defined Radio, que nos permite simular todo el tema del mundo de la radio en software y en hardware bastante barato. Y esto nos ha cambiado el mundo, digamos, ¿no? Porque ahora podemos hacer todo tipo de señales, hacer todo tipo de cosas con hardware relativamente barato.
Por ejemplo, entonces nos abre un mundo de posibilidades. Si añadimos, yo aquí en esta charla he intentado no meter mucho, no he intentado meter SDRs, voy a hacer un ejemplo que sí, por una sencilla razón que luego veréis. Pero generalmente no quería salir de ahí. Pero bueno, sí que utilizo mucho SDRs para hacer cuando hago auditorías de radiofrecuencia, etcétera, y nos abre un mundo de posibilidades. Y también habrá que seguir trabajando que luego comentaré cuando siguientes pasos uso de SDRs para el tema de radio, ¿no? Pero bueno, aquí por ejemplo el RTL SDR es uno de los SDRs más baratos que tenéis, vale 20 euros, o sea que recomiendo que compréis algunos, uno por lo menos. Pero bueno, es un aparato que ya podemos hacer bastantes cosas en el sentido de recibir, ¿no? El RTL no permite enviar, pero sí que nos permite recibir. Y luego también si queremos emitir, obviamente eso ya tenemos que hacer una pequeña inversión, ya tiene un cierto coste. Y por ejemplo tenemos un HackRF bastante conocidos, ¿no? Ya muchos, incluso mucho, imagino que tenéis radio HackRFs alrededor de unos 80 euros. Antes valían, cuando empezó eran 300 dólares. Cuando salieron, ahora ya los tienes por 150 con caja, y ya los he visto en AliExpress sin caja y sin nada por unos 80 euros. Luego tenéis el Blade RF, un estupendo RF súper potente que podemos hacer todo tipo de cosas. Esto ya vale más de 500 euros. Si compráis con las cajas y antenas, pues estaremos hablando de unos 600, 700 euros. Y luego tenemos el Lime SDR. Bueno, hay muchos más, ¿no? Pero tenemos que buscar un SDR que nos permita transmitir también, ¿no? O sea, como veis, el RTL, pues 20 euros. O sea que ya podemos, si no conocéis nada del mundo del SDR, compraros uno y esto os ayudará para empezar a entrar en este mundo. Y luego ya compraréis alguno, ya por ejemplo un HackRF, por ejemplo, para empezar un poco a hacer ahí, si queréis hacer transmitir o hacer análisis. Por ejemplo, el tema se utiliza mucho para temas de IoT, para hacer análisis, etcétera. Pues podéis utilizar todo este tipo de hardware, ¿no? Bueno, estos son algunos ejemplos. Luego vamos a ver el software. Bueno, y aquí vamos a empezar ya a utilizar qué software podemos utilizar. Aquí vamos a hablar de software que funciona en la Raspberry Pi. Porque como os he dicho, yo voy a utilizar Raspberry Pi. Si utilizase un ordenador, utilizaríamos otro. Hay también software para, por ejemplo, en Linux, si se utiliza mi ordenador, etcétera. Pero aquí, como vamos a utilizar Raspberry Pi, busco software que me sirva en la Raspberry Pi. Entonces aquí tenemos el Pi FMRDS, que es un programa que tenéis ahí el GitHub de Christopher Jacket. Y lo que hace es un programa nos permite emitir radio. Y ahora luego haremos unas demos y veréis cómo funciona, muy sencillo. Esto bajamos el GitHub, compilamos. Aquí principalmente esto lo he hecho en una Raspberry Pi 3 y funciona bastante bien. A lo mejor os pedirá alguna librería, pero bueno, normalmente si veréis ahí algún error de compilación, vais a buscar la librería, una búsqueda en Google, y os darán la solución. Pero generalmente suele compilar todo bastante bien. Aquí por ejemplo lo he hecho en Kali y compila las cosas bastante bien, generalmente, ¿no? Bueno, pues este es un software que podemos utilizar para hacer radio, o para emitir radio, quiero decir, ¿no? Y luego tenemos otro que hizo esta persona. Tenéis aquí el GitHub. Esta persona, el Korn 101, pues ha desarrollado un software que se llama Pin Number Station, que nos permite emitir radio y simulando una estación de números, ¿no? Tiene ya esas voces preparadas, y entonces nosotros le podemos meter el texto, le pasamos un fichero con texto, y él nos lo va a traducir a números y nos lo va a emitir, ¿no? Y entonces podemos simular esa estación de números, ¿no? De forma sencilla. Pues estos son los dos softwares que vamos a utilizar para las demos, ¿no? Caso de sistemas operativos, ya os digo, esta charla está basada mucho en hacer diferentes pruebas con diferentes, ya os digo, utilizar la 0, la 3, la Raspberry 3, la Raspberry 4, luego probado con Kali, con diferentes versiones de Kali, con diferentes versiones de Raspberry, que antes era Raspbian, o sea que ha habido diferentes pruebas, ¿no?
Os digo que depende de algunas cosas, algunos softwares pues en Kali funcionan perfectamente, en otros no funcionan, en Raspberry Pi funcionan perfectamente, luego que no. O sea, aquí yo lo que suelo recomendar es que tengáis varias SSDs, o sea, memorias SSDs, y en una tengáis Kali, en otra tengáis Raspberry Pi y diferentes versiones. Y ahí vais probando qué es lo que os funciona y qué no cuando estéis ahí compilando el software. La mayoría de cosas van a funcionar bastante mejor en el Raspberry Pi, en el sistema OS, ¿no? Porque están pensadas para Raspberry Pi con el firmware o sea, con el firmware de Raspberry Pi. Kali no suele traer el firmware de Raspberry. Entonces ahí, si el software que vais a compilar tira del firmware de Raspberry Pi, no va a compilar. Pero bueno, hay cosas que no utilizan el firmware y funcionan perfectamente en Kali. Bueno, eso ya os digo que tenéis que hacer las pruebas que correspondan, ¿no? Normalmente esto lo dejaremos todo preparado. Yo normalmente tengo mis Raspberry Pi con mis diferentes SSDs todo preparado antes de ir a un cliente, ¿no? No empecéis a hacer pruebas en un cliente. Eso, cuando llegamos a una auditoría, ya tiene que estar todo funcionando y preparado para desplegar y utilizar. Eso, todas las pruebas que tengáis que hacer antes, las hacéis ahí en vuestro tiempo antes de los servicios. Pero bueno, ya os digo, tener siempre una SD con Kali, una SD Raspberry Pi y tener diferentes versiones. Os lo recomiendo. Y estos son los dos sistemas operativos. Hay más que podríamos utilizar, pero también está Ubuntu. Yo con Ubuntu no he hecho muchas pruebas, o sea que no sabría deciros qué tal funciona. Y luego hay más, pero bueno, yo normalmente todo lo hago con estos dos y sin problemas. Bueno, vamos a empezar a ver algunos ejemplos prácticos de aquí de esto, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver qué tal sale. Vamos a ver primero el Pi FMRDS, ¿no? Que es el tema de como una radio, ¿no? Vamos a ver aquí, salimos de la presentación, ¿vale? Vamos a abrir la terminal, nos vamos a ir a la Raspberry Pi 3, que es este de aquí, y aquí lo vemos, ¿no? Aquí tenemos es el Pi FMRDS, que podemos enviar radio por aquí, ¿no? Bueno, vamos a poner una melodía que todo el mundo conoce. Mira, aquí tengo el comando. También tiene RDS, que RDS es un sistema para enviar texto a través de radio. Aquí, por ejemplo, entonces lo que he hecho en el comando, espero que se vea bien, no me ha dejado cambiar la fuente, pero bueno, espero que se vea bien, y si no lo veis bien, entonces lo que os toca es bajarlo e instalarlo y probarlo vosotros mismos, que es lo que tendríais que hacer. Pero bueno, espero que se vea bien. Entonces, en el caso voy a ejecutar el Pi FMRDS. Esto es un programa en Python, pero aquí hay que compilar. Este utiliza Python y también utiliza C, o sea que hay que compilar. El programa que transmite la radio es un binario en C, o sea que hay que compilarlo, pero bueno, ya os digo que compilación no recuerdo que haya habido demasiados problemas. Y aquí vamos a enviar una señal de radio. Como os he dicho, esto es ilegal en ese sentido, ¿no? Vamos a transmitir, pero yo estoy haciendo a muy baja potencia, muy poca distancia, para no molestar, no hacer bloqueo a nadie, ¿no? Pero simplemente para que sepáis que estas opciones. Normalmente esto, si hiciese ese tipo de cosas en un cliente, pues haría un trabajo previo para qué frecuencias están utilizadas, no utilizar una que no esté utilizada, o un canal donde yo pueda operar libremente sin ningún problema, ¿no? O sea que eso había que hacer un trabajo antes de análisis de señales, pues para que yo no bloquee a nadie o no produzca ningún problema, ¿no? Pero bueno, en este caso voy a utilizar una frecuencia, en este caso la 97, 97 aquí, luego voy a poner el audio, he puesto la canción de Star Wars, que ahora veréis, y luego he puesto también un RDS, que pues un mensaje que es Hack the Planet, ¿no? Entonces, si estáis, por ejemplo, aquí, mira, vamos a poner el Baofeng, lo veis aquí, vamos a encenderlo. Por ejemplo, entonces lo que yo quería, por ejemplo, digamos que entonces la idea es que tengo esta Raspberry Pi despegada en un sitio. Vamos a poner el modo radio, FM, ahora está en FM, está escuchando en el 97.0. Se ve, ¿no? A ver si se ve bien, espero que sí.
Y entonces ahora vamos a empezar a emitir. La Raspberry Pi que... Un momento, voy a bajar el volumen que no se oye. La Raspberry Pi que voy a utilizar ahora está a unos... Más o menos está a un par de habitaciones de donde estoy yo. Estamos, o sea, estoy a alrededor de unos 5 o 7 metros de distancia de la Raspberry Pi 3. Ya os digo, entre 5 y 7 metros de distancia. Entonces, bueno, vamos a emitir. Entonces ahora cualquier persona que esté cerca mía poniendo esta frecuencia va a escuchar Star Wars. Por ejemplo, también aquí lo dejo, ¿veis? Está aquí sonando la melodía. Si corto, ¿veis? Ahora vuelve otra vez la radio. La voy a poner. Y aquí, por ejemplo, lo voy a volver a poner. Voy a apagar un momento el Baofeng. Y aquí, por ejemplo, es lo que os decía. Yo quería utilizar hardware barato. O sea, en el sentido barato que es que no levante, que sea barato, obviamente, pero que también no levante sospechas. Bueno, ir con un Baofeng por la calle puede levantar sospechas, pero ir, por ejemplo, con la radio con esta, por ejemplo, voy a poner aquí en el teléfono Android, voy a poner la radio, el 97, y si lo veis, no sé si se ve bien, pero veis que está la frecuencia, como lo tengo con cascos, no se oye, pero está sonando la canción de Star Wars, está sonando la melodía de Star Wars, y luego también vais a ver que sale el RTS Hack the Planet. Ahí se ve, ¿no? Ahí lo veis. Aquí es lo que pone, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pues podía estar mi Raspberry Pi emitiendo y yo estar a una cierta distancia y escuchando la comunicación pues, con un teléfono Android. Esto no levantaría ninguna sospecha y estoy ahí capturando esa comunicación, ¿no? Bueno, pues esto es uno de los ejemplos, ¿no? Pero obviamente pues bueno, esto es un programa para que conozcáis. Voy a cortar aquí. Vale. Este programa, pues bueno, esto es más de como diversión. Pues esto si montáis una fiesta, pues podéis montar vuestra propia emisora de radio y poner la música de la fiesta y que la gente utilice la radio para conectarse y puede ser algo más divertido, ¿no? En plan hack. Pero bueno, este no es el programa que vamos a utilizar realmente para nuestras comunicaciones, ¿no? Bueno, podríamos hacerlo, por ejemplo, cifrar, si quisiésemos filtrar datos, los podríamos, por ejemplo, texto se puede convertir a WAV y podríamos enviarlo por WAV, por ejemplo, ¿no? O sea que tenemos ahí opciones si queremos hacer, pero bueno, no es lo que voy a utilizar yo para si quiero filtrar datos, ¿no? Bueno, esto sería, pues esto es el Pi FM Radio, o sea que si queréis montar una radio, pues bueno, esto es lo que podríais utilizar para esto, ¿no? Bueno. Vale. Este es el ejemplo. Vamos a utilizar este sí que me interesa más, que es el Pin Number Station. Este es un software que sí que me permite simular estaciones de números como hemos oído antes, ¿no? Que ya viene preparado este software para ello, ¿no? Entonces vamos a ver la demo. Bueno, aquí tenemos la terminal, voy a bajar, tenemos aquí y aquí tenemos esta de aquí, vamos a entrar. Vale, y esto es un software que nos va a permitir enviar secuencia de números. ¿Cómo funciona? Bueno, primero vamos a abrir el default ini. El default ini es un fichero de configuración que le pasamos a la herramienta con los parámetros que queramos configurar para nuestra comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la abrimos, que he puesto aquí, ¿verdad? Vamos a hacer así. Bueno, entonces ya también vamos a poner la frecuencia 97.0, o sea, vamos a utilizar la misma frecuencia. Luego, pues vamos aquí podemos ajustar los parámetros, ¿no? Vamos a poner la frecuencia que queramos, 97.0. Luego el audio, aquí no voy a tocar nada, simplemente si queremos cambiar aquí parámetros que ahora os enseñaré. El binario que utiliza para transmitir, incluso ya aquí como menciona, incluso puedo utilizar Raspberry Pi 1 o la 2, pero bueno, yo siempre utilizo ya hoy en día siempre la 3 y 4, ya la 2 que tengo 2, pero ya no los utilizo para nada. Bueno, y luego aquí hay varios parámetros más que no tenemos que hacer nada. Si queremos loop, que siga repitiendo indefinidamente, que siga transmitiendo, o queremos poner, por ejemplo, que repita 5 veces, 10 veces, lo que sea, ¿no? Bueno, como veis, bastante sencillo la configuración del Pin Number Station.
Luego tenemos el message txt, vamos a entrar. Y aquí es un fichero donde ponemos el mensaje. Aquí, por ejemplo, he puesto 000, que sería como una forma de empezar. Pero aquí podemos poner lo que nosotros queramos. Hola, he puesto hola Ecoparty, eco. Aquí obviamente no he puesto, la herramienta tiene varias limitaciones en el sentido que, por ejemplo, no permite mayúsculas, o sea que tenemos que escribir todo el texto en minúsculas, y aquí lo he puesto en texto claro. Aquí lo podía cifrar, o sea, podía yo, por ejemplo, coger este mensaje y cifrarlo en diferentes algoritmos de cifrado y que me lo pusiese en numérico, por ejemplo, y lo podía pegar aquí y emitir eso, ¿no? Que es un poco lo que hago. No voy a entrar en detalles exactamente de lo que hago yo, porque eso es el truco, bueno, eso es hay que darle el misterio de las estaciones números, ¿no? Si no tienes la decodificación, pues no sabes la transmisión, ¿no? Entonces no os voy a enseñar exactamente qué es el método que empleo yo exactamente de codificación, para dar ese misterio, pero bueno, estoy seguro que yo pienso que es súper chulo o súper cool, pero vamos, luego seguro que te lo coge un analista de la NSA y te lo rompe en 2 minutos. Pero bueno, ahí está y es un poco lo que hago yo. Eso os lo dejo a vosotros, darle ese toque de imaginación de cómo podríais cifrar esa comunicación y ya está, ¿no? Pero por ejemplo, veamos el ejemplo, ¿no? Vamos a poner ahora, vamos a utilizar mira, vamos a poner el Baofeng también. O vamos a poner la radio. Mira, vamos a poner la radio. A ver qué tal sale. Vamos a encender la radio. Voy a poner FM. Vamos a ponernos en 97. Opa, vamos a poner. Vale, estoy en 97.0. Se ve aquí. Vale. Entonces aquí sí que está soñando una señal de radio. Y vamos a ejecutar nuestro programa con nuestro vamos a hacer, a ver, y ahora vamos a empezar a emitir. Cuando le dé vais a empezar a oír los números. Vamos a ver cómo suenan. Oscar, Papa, Alpha, Romeo, Tango, Yankee, Echo, Charlie, Hotel, Oscar. Ahora ha terminado era un mensaje muy corto. Hola Ecoparty. Ahora espera 6 segundos y lo vuelve a enviar. Vale, vamos a parar. Como veis, también lo podía hacer. Podemos pillar aquí. Bueno, vamos a cortarlo ya. Como veis, nos ha enviado esa estación de números, ¿no? Con un mensaje. En este caso, si miráis, por ejemplo, lo que es el pin number, nos genera si le damos un ls, nos ha generado un mensaje .wav. Y por ejemplo, lo que hemos escrito en mensaje.txt lo ha codificado y lo ha guardado en ese WAV. Ese WAV es este mensaje, ¿no? Pero yo podría haber puesto otro mensaje y lo guardaría ahí. Y aquí si miráis, por ejemplo, el resultado cuando ha transmitido, que ha empezado a 0000, los 4 ceros, que es como yo he empezado el marcador para empezar, pero bueno, puedes poner lo que vosotros queráis. Aquí ha empezado a enviarnos Hotel, Oscar, Lima. Aquí podía haber enviado números, pero bueno, ha enviado las palabras, porque he puesto palabras, pero podría haber puesto números. Como veis, por ejemplo, Hotel, Oscar, Lima, Alfa, si miráis la primera letra es hola. Eco, Kilo, Oscar, Papa, Alfa, Romeo, Tango, Yankee, es Ecoparty. En este caso yo no he codificado, o sea que lo envía de esta forma, pero lo podría haber codificado y sería el hola Ecoparty, pues estaría cifrado, ¿no? Ahí ya os digo que eso lo dejo a vuestra imaginación y que le deis una vuelta de qué podríais hacer. Como veis, el pin number, sencillísimo, pues también lo bajáis del GitHub, no hay que compilar. En el caso del pin number, como veis es una herramienta en Python y luego tiene el PFM, es un binario,
Y en este caso no está en código abierto, o sea, es un binario cerrado. Pero bueno, entonces hay gente que protesta de que venga este binario cerrado sin que sepamos el código. Pero bueno, ya os digo que no tiene ningún misterio. Y hay opciones para que podamos utilizar otro binario si no queremos utilizar este, pero bueno, funciona perfectamente y no hay ningún problema. Y ya os digo, esta herramienta pues te la bajas, la instalas en el Raspberry Pi, aquí lo tengo en Kali, en el Raspberry Pi 3 y funciona perfectamente, como veis. Y luego pues ya es darle vuestro toque de imaginación, de cómo enviar mensajes cifrados. Luego, por ejemplo, tenéis aquí el directorio, el VO, y aquí es donde, por ejemplo, están los diferentes sonidos que utiliza, ¿no? Como veis, los números, 85, las palabras, etcétera, ¿no? Aquí incluso podéis cambiarlos. Hay webs donde podéis, creo que una de las, si no recuerdo mal, es SoundCloud, si no recuerdo mal, y ahí, por ejemplo, podéis bajaros sonidos y palabras, alfabetos, me refiero, que podéis utilizar aquí. Incluso aquí podéis poner con voz masculina, voz femenina, podéis cambiar, o sea que aquí podéis cambiar el tipo de voz, etcétera, y incluso ponerlo en otros idiomas. Aquí, o sea que podéis hacer bastantes cambios y a vuestras necesidades, ¿no? Pero bueno, PinNumber, como veis, muy sencillo. Configuramos el default INI, y aquí y enviamos ese mensaje, ¿no? Como veis, es un poco lento. En el sentido que, por ejemplo, pues bueno, aquí ya os digo, utilizamos radios, no es lo que quería hacer yo. Yo no quería utilizar SDRs, comunicación entre SDRs, que lo podría haber hecho, que también lo hago, pero en este caso lo que estaba buscando es algo sencillo, es utilizar, emitir radio por la Raspberry Pi y luego utilizar pues hardware, pues ya sea estas radios o el móvil, y escuchar esa comunicación y guardarla y luego ya la decodifico, ¿no? Entonces, ¿podemos filtrar datos? Por supuesto. Pues aquí, por ejemplo, podemos coger... bueno, eso os lo voy a enseñar ahora, porque eso también tiene sus pros y sus contras, que os voy a enseñar ahora. Vamos a pasar a la diapositiva y ahora veréis. Bueno, entonces este ha sido el ejemplo de PinNumber, que como veis, pues un software estupendo que funciona perfectamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo yo? Pues yo estaba haciendo pruebas de filtrar información, ¿no? Utilizando utilizando el PinNumber, codifico la información y luego la envío en ese formato, ¿no? En radio, en diferentes frecuencias, etcétera. Aquí, por ejemplo, he filtrado un etcpass, ¿no? Un típico fichero de etcpass de Linux, que como veis no es muy grande y que tiene muy pocas cuentas. Y aquí, por ejemplo, bueno, haciendo mis pruebas, yo lo que hice es cogí ese etcpass, lo pasé a base 64 y luego de base 64 lo codifiqué a números para enviar secuencia de números, ¿no? Para enviar números solamente. Bueno, la verdad es que salía enorme la secuencia de números y, por ejemplo, haciendo esta prueba me tardó más de 60 minutos en transmitir todo el etcpass más de 60 minutos, ¿no? O sea que un fail total en ese sentido. ¿Por qué es un fail? ¿Por qué lo considero un fail, ¿no? Un fracaso? Porque, por ejemplo, aquí lo que vamos a buscar también aunque ya os digo que es cierto que no nos vigilan, las organizaciones no vigilan el tema de radio, pues tampoco no quiero estar emitiendo constantemente y durante mucho tiempo, porque ya os digo que también hay un tema de ilegalidad que puede ser, que puede pasar, pero sobre todo no quiero estar transmitiendo durante mucho tiempo, pues para que esa comunicación no llame la atención o no se intercepte. Entonces aquí, por ejemplo, más de 60 minutos, pues bueno, aunque en muchos casos nadie se va a dar cuenta, si utilizo una frecuencia donde no hay nada, pues seguramente nadie ni se dé cuenta, pero aún así es demasiado tiempo. Aquí tenemos que ser algo más rápido, sin duda, ¿no? Por ejemplo, los de la charla que os comenté antes, la de Vapor Trail, ellos utilizando modos digitales que son diferentes formas de comunicación en radiofrecuencia. Pues ellos, por ejemplo, el modo que ellos han desarrollado un modo suyo y ellos pues envían ficheros a través de la radio, en cuestión de minutos, ¿no? Creo que envían una serie de ficheros y tardan 2, 3 minutos, 4, lo que sea, ¿no? Pues eso obviamente es un cambio de mi método, ¿no? Pero su método ya requiere pues ordenadores, SDRs, un poco más complejo, ¿no? Aquí yo quería hacerlo más sencillo, pero aún así, entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues entonces sí que puedo filtrar información, pero busco información
más sencilla. O sea, no quiero transmitir ficheros enteros, obviamente no, este no va a ser el método que utilicemos para filtrar volumen de datos, ¿no? O ficheros, porque no es viable, bueno, viable, es que es demasiado tiempo, ¿no? Yo no quiero estar transmitiendo tanto. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, yo preparo cuando estoy haciendo estas pruebas, pues por ejemplo, digamos, tengo desplegada estas Raspberry Pis, que lo que hacen es capturar, pues, por ejemplo, con el responder, puedo capturar hashes a nivel de red, y eso sí que lo puedo enviar. O si también tengo un sniffer corriendo y capturo contraseñas, pues puedo enviar esas contraseñas, ¿no? O sea, voy a enviar pedacitos pequeños de información. Eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo preparar mis Raspberry para capturar contraseñas y luego sí me las envía por radio, ¿no? Yo puedo decir que, por ejemplo, poner una tarea en Chrome que cada hora, o a las 4, a las 5, a las 6, haga esa transmisión enviando la actualización que tenga de contraseñas. Por ejemplo, estas son ideas, que os voy lanzando. Y luego también, pues, codificar, ¿no? Que es en el tema de desarrollar tu one-time pad, ¿no? Es lo que se dice, ¿no? Cuando, por ejemplo, las emisiones de números eran secuencia de números, como hemos oído los ejemplos, y eso, pues, los espías, pues, tenían esas libretas con los decodificadores, pues ellos sabían, pues, que este día era esta secuencia de decodificación y entonces eran capaces de decodificar ese mensaje, ¿no? Pues tenemos que hacer algo parecido, ¿no? Aquí tenemos que diseñar nuestra propia codificación, digamos, o no es que tengamos que pero bueno, tenemos que hacer ahí una serie de cosas, ¿no? Es como quieres tú codificar tu información y enviarla y que tú sepas cómo lo vas a codificar y cómo la vas a decodificar, ¿no? Pero vamos, hacerlo un poco difícil. No quiero empezar a que a lo mejor no está el canal, la frecuencia, no, digamos, no está monitorizada, pero aún así yo procuro cifrar mis comunicaciones para que no si alguien intercepta, de repente alguien está buscando frecuencia de radio y aparece y escucha mis números, por ejemplo, mi estación de números, pues que no sea capaz de entender nada esos números, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Desarrollar nuestro one-time pad, digamos, ¿no? Esto ya os digo que esto todo lo dejo a vuestra imaginación y darle unas vueltas, ¿no? O sea que hay que proteger nuestras comunicaciones también, ¿no? Pero bueno, como vemos, pues sí que podemos filtrar datos de forma bastante sencilla. Despliego esa Raspberry Pi que puede buscar, snifar contraseñas o responder o lo que se nos ocurra y luego lo emite. A lo mejor la gente dice, pero ¿cómo lo preparas? Bueno, aquí hay varias fórmulas. Puedo dejarlo todo preparado en el sentido de pensar qué cosas puede hacer ya la Raspberry Pi y dejarlo preparado, ¿no? Todo medio automatizado ya y que envíe las señales. Pero luego también yo una cosa que hago es, por ejemplo, he dicho el tema de las redes. Aquí voy a saltarme un poco la norma que comentamos antes de que las redes están vigiladas, obviamente. Pero aquí yo, por ejemplo, un truco que suelo hacer que me gusta bastante es que también, bueno, hoy en día empieza a estar más vigilado, pero hasta relativamente hace poco no estaba tan vigilado, es el tema de las redes sociales. Entonces yo, por ejemplo, tengo un agente, unos scripts que me he escrito, nada del otro mundo, pero lo que me permiten es coger comandos de diferentes redes sociales. Entonces lo que hago es, por ejemplo, mis Raspberry Pi se conectan a diferentes redes sociales para recoger comandos, los ejecutan, hacen lo que tengan que hacer y luego me envían por radio el resultado. Entonces, por ejemplo, digamos, un Blue Team, el atacante somos nosotros, perdón, el Blue Team lo que puede ver a lo mejor son pues que hay una serie de comunicaciones a redes sociales, pues tampoco no va a levantar mucha sospecha, y entonces también esas comunicaciones van cifradas, obviamente, pero no hay envío masivo de datos, ni contraseñas, ni nada de esto, porque no van por la red, sino que los envío por radio, ¿no? O sea que por un lado recibo comandos por redes sociales, por ejemplo, pero el output, digamos, el resultado lo envío por radio, ¿no? Por ejemplo, o sea que estos son diferentes ideas, ya os digo que aquí la imaginación es de cada uno, ¿no? El límite es vuestra propia imaginación, ¿no? O sea que se pueden hacer muchas cosas para pasar desapercibido por los Blue Teams, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que intentamos hacer? Yo con estas auditorías no es que intente ser más cool que los Blue Teams, ni mucho menos. Lo que intento es ayudar y buscar diferentes formas ingeniosas
y que no se nos escape nada, ¿no? E intentar ver si los bootins lo han detectado y qué podemos hacer para detectarlo, ¿no? En caso de que no hayan detectado estas comunicaciones, ¿no? Pues siempre es que no se nos escape nada, ¿no? Y es un poco lo que hacemos con este tipo de cosas, ¿no? Ver si es posible y si se puede detener, y siempre, pues aquí yo siempre lo digo, ¿no? El Red Team y los Blue Teams tienen que trabajar juntos, porque al final lo que se busca es mejorar siempre la seguridad de la organización. Bueno, pues el filtrando datos, ¿no? Hemos visto, pues, qué cosas podemos hacer, ¿no? Y qué cosas no podemos hacer con este método, por lo menos, ¿no? Porque no es viable. Bueno, si a no ser que te da igual estar 1 hora transmitiendo, bueno, entonces si te da igual, ningún problema. Bueno, y aquí otro ejemplo que también es bastante interesante. Esto es bueno, no sé si llamarlo, no es una vulnerabilidad, digamos. Bueno, es un tema que es esta persona publicó en el 2020, o sea que tiene un año más o menos. Pues esta persona no sé qué estaba haciendo, pero bueno, publicó un trabajo, una documentación, que el Raspberry Pi 4, el modelo 4, liquea información en 125 MHz. Eso imagino que tiene que ver con el reloj del reloj del Raspberry Pi, pero lo que quiere decir esto es que emite radiofrecuencia por ese 125 MHz. Y entonces aquí esta persona pues ha hecho una serie de scripts, herramientas que podemos utilizar y ya está, y funcionan perfectamente. Y aquí vamos a ver un ejemplo en código Morse, ¿no? O sea que ya no vamos a hacer estaciones números con números o con palabras, sino que vamos a utilizar el código Morse para también, pues, para comunicación, para enviar información. También lo podíamos cifrar, podíamos cifrar nuestro mensaje y luego pasarlo al código Morse y enviarlo, ¿no? Una cosa importante es que 125 MHz es la banda aérea. Esto, ojo, porque esto es transmitir aquí sin licencia es totalmente ilegal. Pero bueno, para la demostración lo vamos a ver y que sepáis que esto existe. Incluso mucha gente no sabe que el Raspberry Pi 4 pues liquea información que puede liquear información por el 125 MHz, ¿no? O sea que es bastante interesante. Aquí, por ejemplo, vamos a terminar y aquí estoy, aquí veis, aquí me he pasado ya una Raspberry 4. Voy a poner el SDR para que lo veáis. Aquí, como veis, estoy con SDR, lo tengo a 125 y aquí lo que voy a hacer es voy a ejecutar aquí esta persona ha publicado varios scripts que los veis aquí, que es el Terrify 1, 2, 3, 4 y 5. El 1, 2 y 3 tienen que ver con Raspberry Pis y el 4 y el 5, si no recuerdo mal, lo ha hecho con ordenadores. Lo que esta persona descubrió realmente es que modificando parámetros en Linux de Ethernet, con la EtherTool, que es una herramienta que viene en Linux, pues modificando varios parámetros puede enviar señales de radiofrecuencia en 125 MHz. Entonces el Terrify 1 y 2 es utilizando varias Raspberry Pis conectadas entre sí por cable. Eso no es tan interesante, pero a mí el que me llamó la atención y que podíamos utilizar y me llamó bastante la atención es el ETRC 3. ¿Por qué? Este lo que hace es al revés. Esto envía, que ahora veremos, va a enviar código Morse 125 MHz sin estar conectado a la red. ¿Por qué es muy interesante? Porque esto, por ejemplo, me va a permitir despegar una Raspberry Pi 4 sin conectar a la red, pero, por ejemplo, podría hacer ataques Bluetooth, Wi-Fi, por ejemplo, sin estar conectado a la red. Y eso es muy interesante porque eso, por ejemplo, pues los Bluetooth, si me hacen escaneos por ejemplo, si pongo una Raspberry Pi, pues generalmente la voy a conectar con un cable de red, obviamente. Pero claro, ese dispositivo, si empiezan a hacer escaneos, lo pueden encontrar. Pero aquí, por ejemplo, en este método, no voy a conectar una Raspberry Pi 4 por Ethernet. Solamente lo que voy a hacer es ataques de radiofrecuencia, de Wi-Fi, por ejemplo. Puedo estar haciendo ataques de Wi-Fi y luego me los filtra la información por 125, por ejemplo. Y eso ya va a ser más difícil que lo encuentren. Porque obviamente lo pueden encontrar y hay diferentes métodos para encontrarlo, pero va a ser más difícil. Por ejemplo, haciendo escaneos de red no van a ver ese dispositivo. Tendrían que hacer escaneos Wi-Fi para empezar, o etcétera, ¿no? O sea que aquí lo ponemos un poco más difícil, ¿no? Pero bueno, es bastante interesante. Ahora veamos, por ejemplo, un poco cómo funciona. Entonces vamos a
vamos a ejecutar el SDR, este es el SR Sharp, que es un programa en Windows estupendo para la frecuencia. Aquí estamos en 125, aquí oís el ruido, es en la banda aérea, como veis aquí, el band voice. Ya os digo que esto, la banda aérea, no hay que hacer nada, pero bueno, aquí para el ejemplo vamos a utilizar esto, y aquí por ejemplo lo que vamos a hacer es enviar un mensaje. Aquí por ejemplo he creado un fichero pass que se llama pass.txt, digamos que podría tener contraseñas. Digamos que con wifi he robado diferentes contraseñas, las guardo en un fichero y aquí me las va a emitir ahora. Entonces aquí por ejemplo escucháis, ahora cuando le dé va a empezar a emitir código Morse. También he puesto el SDR en formato, aquí si lo abrimos aquí, para detectar código Morse. Ya escuchad atentamente. Bueno, ahí lo he parado, ¿lo veis que se oye? Se oye. Entonces ahí, pues aquí por ejemplo ya os digo, pues con una Raspberry Pi, con este script que podemos modificar, muy fácil de modificar, podemos emitir, aquí lo han hecho en código Morse, aquí podíamos yo por ejemplo pues coger mis contraseñas, cifrarlas para que nadie las pueda y transmitirlas en código Morse. Esto sería bastante rápido de hacer. Ya os digo que a mí aquí por ejemplo hemos enviado Super Secret, que es el password que estaba metido en el fichero. Y como veis, es en cuestión de segundos ha enviado por código Morse ese texto. Pero bueno, aquí el truco es que va en 125 y aquí sí que vamos a necesitar, por ejemplo, un SDR o radios que tengan la banda aérea. Por ejemplo, el XData también lo tiene. Vamos a ver el ejemplo. Voy a parar el SDR y aquí vamos a poner el modo de banda aérea. Lo tengo ya puesto. Opa, se ve aquí. Banda aérea en 125. Y vamos a darle. Vale, se ha oído, ¿no? Eso es por radio, porque como veis, aquí está radio, por ejemplo, el Baofeng no podemos escuchar a esa frecuencia, pero esta radio sí, por ejemplo, ¿no? El XData sí que puede, 808 sí que tiene banda aérea, ¿no? Aquí cualquier radio que tuviese banda aérea, pues podríamos sintonizar el 125 y escuchar. Ya os digo que esto totalmente ilegal en ese sentido. Pero aquí, por ejemplo, pues veis que es rápido, ¿no? Y aquí... Incluso luego, por ejemplo, en teléfonos Android podéis utilizar una radio con banda aérea, capturar, y luego, por ejemplo, un teléfono, hay muchos programas en Android, por ejemplo, o en iPhone también para decodificar Morse, o sea que esto podíais cogerlo, capturar esa comunicación y luego decodificarla, etcétera, ¿no? Y así podíamos filtrar esa información, ¿no? Y bueno, aquí ya hemos visto los ejemplos, ¿no? Hemos visto estación de números, cómo podíamos filtrar, luego también con el Etherify en una Raspberry Pi 4. Hemos visto aquí dos formas de filtrar información y ya os digo, esto, pues prácticamente, que yo sepa, ningún Blue Team prácticamente lo vigilan, ¿no? Bastante complicado que puedan detectar este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y aquí podemos hacer muchas cosas. Bueno, pues aquí ya hemos visto varias demos, vamos a seguir con la charla. Vamos a seguir con las diapositivas, ya nos queda poquito. Desde la actual, vale. Bueno, pues aquí ya hemos visto, pues os recomiendo que bajéis estas diferentes herramientas y probéis y hagáis ahí todo tipo de vuestras pruebas. Y ya os digo que hay mucho por hacer y por investigar y probar, ¿no? Bueno, vamos a llegar ya a las conclusiones de la charla. Pues yo creo que es... perfecto, o sea, bastante interesante para filtrar información, como habéis visto, ¿no? También hay que trabajar el tema de la rapidez, ¿no? Que sea más rápido.
Pero bueno, yo creo que es un canal bastante interesante para filtrar información, ¿no? Todo el tema de radiofrecuencia, que no está vigilado. Luego, pues obviamente poco vigilado, ¿no? Ya os digo que esto no sé, prácticamente ninguna organización, yo no conozco ninguna organización que esté vigilando la radiofrecuencia, ¿no? Si son capaces de detectar nuevas transmisiones o lo que sea en su organización. Y luego, obviamente, OPSEC. Aquí, por ejemplo, yo en la estación de números he enviado el mensaje en texto claro. Eso se podría analizar y sacar ahí el Hola Ecoparty, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente esto, si fuese real, pues aquí utilizaría codificaría mi información para que no sea tan fácil de identificar, ¿no? Entonces aquí, pues OPSEC pues protege tus comunicaciones, obviamente, cifra tu información, pero luego también que sea legal. Como ya os he dicho, ya he comentado varias veces, el tema de sacaros la licencia de radioaficionado, también ser conscientes del daño que podéis causar, o sea que no en este tipo de pruebas no tenemos que causar daño ni interferir en comunicaciones, ¿no? O sea que eso es lo primero que debemos tener en cuenta. No causar, aunque hagamos este tipo de ejercicios, pero sin causar daños e interferir en otras comunicaciones, ¿no? Por eso siempre os comento, ¿no? Siempre hay que hacer una labor un poco previa de qué frecuencias podemos utilizar y que no interfiramos en ningún sitio y que no interfiramos en comunicaciones de otros, ¿no? Porque ya os digo que puede tener consecuencias legales. O sea que lo sé, fundamental. Bueno, próximos pasos. Pues esto, aquí hay muchas cosas que por hacer. Yo ya llevo bastantes meses trabajando en este tipo de cosas, pero bueno, hay que hacer mucho más. Tengo más ideas, o sea que si alguien tiene ideas y se quiere trabajar un poco en esta línea, pues que me contacte y encantado de que hablemos. Bueno, pues obviamente rapidez, ¿no? Por ejemplo, el caso del ETC Pass, que yo quería hacer una prueba de cuánto iba a tardar en filtrar un ETC Pass, con números. Podía buscar también formas de intentar, bueno, puedo hacer ahí varias cosas, pero bueno, pues por ejemplo tarda más de una hora, pues eso para mí ya es un fail en ese sentido, ¿no? Pero bueno, enviar información, por ejemplo, contraseñas y hashes, bastante más rápido. Pero bueno, sí que tenemos que trabajar en rapidez, ¿no? Luego automatizado. Y ahora, por ejemplo, ahora utilizo, que no lo he publicado aquí porque son mis scripts, pero bueno, con el tiempo, cuando esté un poco más bonito y haga algunos cambios, pues también publicaré los scripts, pero vamos, tampoco no es ningún misterio, simplemente ya os digo que es qué información quiero capturar, cifrarla de alguna forma y luego transmitirla, ¿no? O sea que eso con una serie de scripts en Bash o en Python lo hacéis, ningún misterio, pero bueno, ponerlo un poco todo más bonito y más automatizado sin duda, pues bueno, siempre es interesante. Luego también pues trabajar un poco los modos digitales, ¿no? Esa comunicación, por ejemplo como el Vapor Trail, que es lo que hacen, pues ya os digo que a mí personalmente me ha dado problemas cuando estaba intentando utilizar la herramienta, pero bueno, ya os digo que ya tiene unos cuantos años, pero bueno, es una herramienta yo creo bastante interesante y sí que estaría bien pues darle un vistazo a esa herramienta y a lo mejor portarla, hacerla una versión más moderna, pero bueno, es una línea bastante interesante, o sea que os recomiendo que echéis un vistazo a la charla y a la herramienta, ¿no? Y luego, pues obviamente, pues nos toca, si empezamos ya a hacer modos digitales, diferentes tipos de comunicación, etcétera, pues sí que nos va a tocar utilizar SDRs, ¿no? Bueno, yo ya os digo que yo sí que lo hago también, pero bueno, en esta charla ya os digo que intento hacerlo simple, con hardware lo más barato posible, de forma con radios, pero si quisiese cosas más sofisticadas o diferentes frecuencias, etcétera, pues ahí sí que me toca el uso de SDRs, ¿no? Pero bueno, sí que hay que utilizarlos también, ¿no? Pero bueno, para esta charla yo os digo que yo quería algo simple, enfocado un poco a estaciones de números, etcétera, ¿no? Cómo codificar y darle ese misterio y hacerlo un poco como los espías, ¿no? Pero bueno, estos son los próximos pasos un poco de donde hay que hacer aquí. Yo creo que hay un campo que todavía hay bastante por explorar, ¿no? Toda la filtración de radio, todo el tema de filtración de datos o comunicación, ¿no? Porque aquí ya, por ejemplo, ya como ya os he dicho, estamos haciendo comunicación en un sentido, ¿no? Pero lo interesante es que tengamos comunicación en ambos sentidos. Y eso, por ejemplo, pues también necesitaríamos
pues podríamos poner un SDR en la Raspberry Pi que recibiese datos y enviarse por radio. O sea que ahí podemos hacer diferentes combinaciones, ¿no? Y son cosas que yo sí que estoy haciendo pruebas y iré hablando de ello con el tiempo, ¿no? Bueno, pues próximos pasos, aquí os doy ideas y si alguien quiere pues explorar todo este mundo. Luego, pues recursos, ¿no? Pues tenéis aquí la Prillon, prillon.org, que es la web que os comentaba antes que hace un seguimiento a día de hoy de estaciones de números. O sea que eso podéis ver, ir ahí y escucharlas en tiempo real. Y luego también tenéis el Connect Project, que son una serie de CDs de discos antiguos, bueno, donde se van recopilando, que han recopilado un montón de diferentes estaciones de números, como la de Spanish Lady o de Lincolnshire Poacher, que hemos escuchado antes, pues y hay muchos más. Y eso, por ejemplo, se venden CDs, pero bueno, hoy en día también lo han colgado todo gratis. También, como veis, está en Spotify y en YouTube. Y ahí, por ejemplo, pues podéis ir a estos sitios y escuchar todas esas emisiones que tienen años, pero las podemos escuchar. Y es bastante interesante, ¿no? Pues si queréis oír, pues cómo son en diferentes idiomas o como, bueno, cualquier cosa. Pues ahí tenéis un montón para horas, bueno, ahí tenéis ahí un montón para escuchar, ¿no? Y luego, bueno, pues daros las gracias, ya aquí la charla acaba aquí. Llevamos ya, ¿cuánto llevamos ya? Estoy viendo aquí, bueno, 1h20, no está mal. Espero que os haya parecido interesante. Quiero dar gracias a la gente de Ecoparty, de Radio Space, que lo han hecho todo muy sencillo, a pesar de que no podamos estar todos juntos, que sea online, pero lo han hecho todo muy sencillo para que podamos estar aquí por lo menos. Daros las gracias a todos, también a todos los sponsors y a todos vosotros por estar aquí, a todos participantes, ¿no? Asistentes, digamos. Pues daros las gracias a todos y espero que el año que viene pues podamos estar ahí de forma presencial. Me encantaría ir a algún año a la Ecoparty en vivo. Que tengo muchos amigos ahí en Buenos Aires y así saludarlos y tomarnos ahí una buena carne, por supuesto. Y luego, bueno, pues daros las gracias a todos. Aquí tenéis mi Twitter y cualquier cosa, pues me enviáis un Twitter y hagamos ahí un tweet, vamos. Y estamos en contacto y espero que os haya parecido interesante. Y esto al final, esto ya os digo que es coger unas Raspberry Pis, por ejemplo, y empezar a hacer todo tipo de pruebas y daros ahí y ahí pensar qué cosas podéis hacer, ¿no? Bueno, pues que espero que os haya parecido interesante y nada, hasta la próxima. Dios, gracias.